estáticos totales. Para ello, yo necesito las cargas. Entonces, a continuación, estoy mostrando un elemento básico denominado placa. Algunos le llaman losa. Este elemento básico se supone que trabaja en dos direcciones y pues la unión de varias placas forma lo que nosotros denominamos el entrepiso de un edificio. Pues bien, para el diseño necesito conocer las cargas que actúan sobre la placa, ya que en los entrepisos las cargas en principio han de actuar directamente sobre la placa. Y la placa, esa carga, lo ha de llevar hacia sus apoyos. En algunos casos las placas apoyan directamente en columnas, por lo tanto la carga que le llega a la placa lo ha de llevar directamente a la columna. En otros casos las placas apoyan en vigas y las vigas recién apoyan en columnas. Entonces, en ese caso, la carga que le llega a la placa lo transfiere a las vigas y luego las vigas lo transfieren a las columnas. Bueno, pero yo necesito conocer la carga sobre la placa. Una de las limitaciones de este método es que se asume que la carga es carga másica, o sea, carga debido a la gravedad de la Tierra. Cargas que están dirigidas verticalmente hacia abajo. Y la otra limitación es que se asume que las cargas se encuentran uniformemente distribuidas sobre la superficie de la placa. Bien, entonces el lado más largo de la placa le denominamos L sub L, el lado más corto de la placa L sub C, y obviamente para poder aplicar el método que estamos desarrollando, ¿ya? L sub L sobre L sub C tiene que ser menor o igual a 2. Bueno, y H es el espesor de la placa que se supone que ya a estas alturas lo hemos definido. Bueno, antes de proseguir, voy a hacer algunas preguntitas. Veamos por aquí. Medrano, Carrillo, Juan e Yael, ¿está presente? Sí, ingeniero. Muy bien. La pregunta es la siguiente. Respecto al método de diseño directo que se aplica al análisis y diseño de entrepisos, los cuales están formados por la unión de varias placas, ¿cuántos tipos de entrepisos se presentan cuando aplicamos este método? Si no me recuerdo, creo que son 4. Uno que es sin vigas en los bordes, apoyado sobre capiteles, y la otra es con vigas en los bordes. Aquí no entra capiteles. El método de diseño directo, nada que ver con capiteles. Entonces sería con viga a los 4 bordes, sin viga y apoyado directo a las columnas. Eso 2. Muy bien. Vamos a Montaño Cuellar, Juan José. ¿Está presente? Sí, presente, ingeniero. Muy bien. La misma pregunta. Este método sirve para el análisis y diseño de entrepisos. ¿Pero qué tipo de entrepisos?
eh, entrepisos apoyados en vigas de borde, con vigas interiores y con ábacos. Sí, por ahí más o menos va. Bueno, los tipos de entrepisos que nos permite analizar este método de diseño directo, por un lado están los entrepisos denominados placas. Los entrepisos denominados placas no llevan vigas de ninguna índole, ni en los bordes, ni en el interior del entrepiso. Es una sola placa de espesor uniforme que apoya directamente sobre las columnas. Ese es un tipo. El otro, el mismo tipo que acabo de mencionar, pero con viga de borde. Y luego, el otro tipo es el mismo que acabo de mencionar últimamente, ¿ya? O sea, una placa, un entrepiso formado por una placa uniforme que apoya directamente en las columnas, tiene viga de borde y además, me van a disculpar, estoy confundiendo un poco. El tercer caso es también placas que llevan viga de borde, pueden llevar viga de borde o no pueden llevar, y apoyan en las columnas a través de unos elementos denominados ábacos. Los ábacos se caracterizan porque son elementos macizos que apoyan directamente sobre las columnas, y generalmente el espesor de los ábacos es mayor al espesor de la placa. Y este tipo de entrepisos con ábacos puede tener viga de borde el entrepiso, o puede ser que no tenga viga de borde en el entrepiso. Y luego, finalmente, el otro caso que nos permite resolver este método de diseño directo son los entrepisos donde el entrepiso lleva vigas de borde y también vigas al interior del entrepiso. Esos son los diferentes tipos de entrepiso. Este método de diseño directo no nos permite analizar, por ejemplo, lo que dijo hace un momento uno de sus compañeros, entrepisos donde apoyan sobre las columnas, pero las columnas llevan capiteles. No, este método no sirve para ese caso. También no sirve este método para el caso de entrepisos denominados losas casetonadas o losas nerburadas. Las losas nerburadas que trabajan en dos direcciones también llevan nervios en dos direcciones. Ahora, las losas nerburadas que llevan nervios en una sola dirección es que son losas que trabajan justamente en una sola dirección. Bien, entonces hemos hecho un pequeño recordatorio de los casos que nos permite resolver este método. Y justamente hay una tabla para el primer y segundo caso.
Luego hay unas fórmulas para calcular H, cuando tengo un entrepiso con vigas al interior del entrepiso. Eso lo hemos visto la clase anterior. Muy bien. Bien, entonces, asumiendo que ya tenemos el valor de H perfectamente definido, necesito conocer las cargas para poder calcular los momentos. Bueno, cumpliendo lo que dice las limitaciones de este método, la carga tiene que estar uniformemente distribuida. Ahí estoy mostrando la carga. Y en cuanto a carga se refiere, aquí se clasifican en dos. Por un lado está la carga muerta y por otro lado está la carga viva. La carga muerta se halla constituida por el peso propio de la losa, y todos aquellos elementos constructivos que quedan adheridos a la losa, como por ejemplo la carpeta de nivelación, el cemento cola que se utiliza para colocar los pisos, el piso propiamente dicho, y luego el cielo falso que va en la cara inferior de la placa. Entonces, tengo que tomar en cuenta el peso de todos los elementos que acabo de mencionar y desde luego también la carga viva, que según la norma americana, la carga viva se representa por medio de la letra L mayúscula. L viene de la palabra del inglés load, que significa carga. Bueno, ahí les muestro en una pequeña tabla los elementos que constituyen esta placa. Por un lado, su peso propio, que es la losa de hormigón armado. Necesito su peso unitario, del hormigón armado es 2,5 toneladas metro cúbico, asumiendo que esta placa tiene un espesor H de 12,5 centímetros, multiplicado por 2,5, pero previamente llevando centímetros a metros, obtengo que el peso propio de la losa es 0,3125 toneladas por metro cuadrado, ¿no? Ya que en el gráfico les estoy mostrando una carga de tipo superficial. Los pesos específicos, también llamados pesos unitarios, son cargas distribuidas en un volumen, por eso viene toneladas por metro cúbico. Son cargas distribuidas en un volumen. Pues esa carga que está distribuida en un volumen la podemos distribuir sobre una superficie. Para ello, en este caso, tengo que multiplicar esa carga volumétrica por el espesor de la placa y se convierte inmediatamente en una carga superficial. Pues bien, ahí están los pesos específicos o pesos unitarios del hormigón armado, de la carpeta de nivelación, del cemento cola, del piso, del cielo falso, y cada uno de estas cargas volumétricas los multiplico por sus correspondientes espesores, ¿no? La losa tiene un espesor de 12,5. La carpeta de nivelación normalmente tiene un espesor de 3 centímetros, la carpeta. La carpeta de nivelación es un mortero de cemento, arena, el cual se utiliza para afinar la superficie superior de la placa, donde va a ir el piso. Con la carpeta de nivelación se afina y mejor si lo dejan como una mesa de billar, para que así no entre mucho cemento cola, ¿no? De ahí que conviene tener en obra maestros con bastante experiencia. Algunos tacaños
por pagar menos al obrero, no contratan un maestro de los buenos, contratan un contramaestro para pagarle sus 120 bolivianitos por día, y ese contramaestro les ha de hacer un trabajo bruto, de manera tal que le va a entrar un montón de cemento cola. Entonces, ahí viene lo que le llaman el karma, ¿no? Al tacaño la va a pagar comprando mayor cemento cola para el colocado del piso, ¿no? Y eso por pagar poco a ese trabajador que debemos reconocer nosotros como ingenieros. Al menos yo tengo ese criterio. Los trabajadores de la construcción, sinceramente, trabajan como esclavos. Prácticamente son esclavos. Ganan un sueldo mísero, trabajan desde las 7 de la mañana durante todo el día a pleno sol, no tienen seguro de ninguna índole, el sueldingo Michi apenas le alcanza para comer, y si tiene familia, no abastece. Si tiene hijos, sus hijos no tienen la oportunidad de educarse en buenos colegios, y el círculo vicioso de la pobreza ha de seguir girando y girando y girando, y esa familia nunca va a salir del hueco donde está. Y todo por culpa de aquellos que tienen más y no son sensibles con sus semejantes. Pero eso sí, no fallan a la iglesia los domingos. Son los primeros que están en la primera fila. Esa es la opinión que tengo. Bien, jóvenes, entonces, multiplicando los pesos volumétricos por el espesor, obtengo las cargas superficiales. Sumando, me da la carga muerta de la losa, 0,43 toneladas metro cuadrado. Luego, sobre esta placa, dependiendo del proyecto arquitectónico, sobre esta placa va a haber muros. Y como y los muros, pues, generan cargas los muros de tipo lineal, no generan cargas superficiales, y este método exige que las cargas sean superficiales. Entonces, lo que hacemos es simplemente calcular el peso total de los muros que van en la placa, y ese peso total lo dividimos entre el área de la placa. Y de esa manera, la carga del muro la manejamos también como una carga superficial. En este caso, he adoptado 0,15. 0,15 toneladas por metro cuadrado es el valor mínimo que se puede tomar para tomar en cuenta los muros que vayan a colocarse encima de la placa. Por lo tanto, la carga muerta total, tomando en cuenta que va a haber muros en la placa, llega a tener una magnitud de 0,58 toneladas metro cuadrado. Esa es la carga muerta. Luego viene la carga viva, o también llamada carga de uso. En el caso de viviendas o de condominios de uso habitacional, la mayoría de las normas especifica un valor de 0,20 toneladas metro cuadrado, 200 kilos por metro cuadrado. Cuando hablo de carga viva, me estoy refiriendo al peso de las personas que van a habitar ese inmueble. También aquí, en esta carga viva, va incluido el peso de los muebles. O sea, no solamente es el peso de las personas, sino también el peso de los muebles. Bien, luego, pues, ahí estoy mostrándoles la carga muerta y la carga viva de servicio. Cuando digo de servicio, es que estas son las cargas máximas a las cuales realmente ha de estar sometido el entrepiso. Una vez construido, con seguridad, en algún momento
la estructura ha de estar sometida a esta carga, a estas cargas. Y bajo esas condiciones, la estructura tiene que estar en excelentes condiciones de resistencia y de funcionalidad. Cuando digo funcionalidad, me estoy refiriendo a la deformación. Bien. Luego, para el diseño, no se trabaja con las cargas de servicio, se trabaja con las cargas últimas. Bueno, de acuerdo a la norma americana, así inmediatamente determino la carga última, que como tengo una carga permanente más una carga viva, una sola carga viva, entonces aquí está la formulita para calcular la carga última. La carga que ha de hacer que la placa entre en colapso. Es 1.2 la carga muerta más 1.6 la carga viva. La carga viva. Hasta no hace mucho tiempo, este coeficiente de 1.2 era 1.4 y el otro coeficiente de 1.6 era 1.7, ¿no? Hasta el año 2005 teníamos aquí 1.4 y 1.7. Luego hicieron modificaciones y han bajado los coeficientes de mayoración o de ponderación de las cargas. Bueno, si los métodos constructivos son más sofisticados, las herramientas que se utilizan también permiten hacer trabajos de mayor calidad y de mayor precisión, se justifica ir bajando los coeficientes de ponderación. Pero si los métodos constructivos no son modernos, no conviene bajar estos coeficientes. Bueno, en Estados Unidos lo bajaron y automáticamente toda Latinoamérica también copiaron, porque al final de cuentas lo que estamos haciendo los latinoamericanos es un copie, somos especialistas en copie, copiamos la norma americana, pero la copiamos a rajatabla sin analizar nuestra realidad. Yo considero que deberíamos haber mantenido nomás aquí 1.4 y 1.7. Bueno, continuemos, jóvenes. Ahora, reemplazando valores de L0.58, L0.20, reemplazando valores, obtengo que la carga última es 1.02 toneladas metro cuadrado. Ese es el valor que necesito ahora para calcular los momentos estáticos totales. Bien, continuemos. Ahí está el entrepiso que vamos a analizar. Como ustedes ven, es una placa sin viga de borde y sin vigas internas, sin vigas al interior del entrepiso. Pues bien, para el análisis debo dividir el entrepiso en franjas. Ahí, por ejemplo, tengo una franja. Debo dividir en franjas. En total voy a tener, ahí está una franja, voy a tener 1, 2, 3, 4 franjas centrales y en los bordes voy a tener franjas laterales, ¿ya? 4 franjas centrales y 2 franjas laterales o de borde, franjas de borde y franjas centrales. Si la estructura fuese prácticamente simétrica, donde las luces no varían en más del 20%, basta con analizar una franja central y una franja de borde. Una franja de borde.
Bueno, necesito definir el ancho de esta franja. Para ello estoy identificando con L1 las luces de los tramos en la dirección de la franja que estoy en este momento definiendo. Ahora, en el sentido transversal, las luces las identificamos con L2. Por lo tanto, el ancho de franja, de acuerdo a lo que especifica la norma americana, ese ancho de franja tiene que ser igual a L2. Ahora, no siempre las luces son idénticas, pero recuerden, no tienen que variar en más del 20%. Si las luces no son idénticas, pero no varían en más del 20%, entonces el ancho de franja es igual al promedio de las luces de los tramos adyacentes a la franja que estoy analizando. Bien, ahora agarro esta franja. Bueno, L(n), recordarán ustedes que L(n) es la luz libre, o sea, la distancia entre las caras internas de las columnas. Pues bien, agarro esta franja y lo muestro, observen, como si fuese una viga continua de 3 tramos. Y evidentemente, 1, 2, 3 tramos. Con línea punteada estoy mostrando los ejes de las columnas. Con línea punteada estoy mostrando los ejes de las columnas. Ahora, esta viga continua ha de estar sometida a cargas. Bueno, primeramente, las luces L1. En este caso, por simplicidad, estoy asumiendo que las luces son iguales. Aquí podría haber sido un L1', L1 segunda, L1 tercera, en fin. Bueno, y luego, sobre esta franja ha de actuar una carga de tipo lineal. Una carga de tipo lineal. ¿Cómo se calcula esa carga de tipo lineal? Pues simplemente multiplico la carga superficial que había calculado en la anterior diapositiva, lo multiplico por el ancho de la franja, por L2, y no es más. Q sub U' es una carga de tipo lineal, o sea, ha de estar expresado en toneladas por metro lineal. Muy bien, conocido la carga lineal última, Q sub U', inmediatamente empiezo a calcular lo que llamamos los momentos estáticos totales. Asumiendo que cada tramo se encuentra simplemente apoyado, cada tramito simplemente apoyado, el momento ha de ser Q por L² sobre 8. ¿No? La carga Q, L(1) elevado al cuadrado sobre 8, ha de ser el momento estático total. Si todas las luces de los tramos son iguales, basta con calcular un solo momento estático total. Pero si las luces varían, pero obviamente no tienen que variar en más del 20%, entonces para cada tramito debo calcular su correspondiente momento estático total, asumiendo que cada tramo está simplemente apoyado. Ahora, Q sub U' no es otra cosa que Q sub U por L2. Eso es lo que he hecho acá. Q sub U' es Q sub U por L2 por L(1), que es la luz del tramo, L(1) al cuadrado dividido entre 8. Bueno, resulta que la norma americana dice que no es conveniente trabajar con L1. L1, si ustedes observan en el entrepiso, es la distancia entre ejes de columnas. No, dice, si diseñamos con L1, que es la distancia entre ejes de columnas, dice que el diseño sale antieconómico, sale mucha armadura. De ahí que dice,
para corregir ese defecto, dice que tenemos que trabajar con L sub n, o sea, la distancia, la luz libre o la distancia entre las caras internas de la columna. Desde luego, L sub n ha de ser menor a L sub 1. Entonces, en definitiva, no trabajamos con L1, sino con L sub n, eso con la finalidad de obtener diseños más reales y no diseños antieconómicos. Pues bien, momentos estáticos para la franja de 4 columnas. Evidente, 1, 2, 3, 4 columnas. Entonces, para cada tramo calculo el momento estático total. Ahí está para el primero, su momento estático total. Para el segundo, recuerden que cada tramito se asume que está simplemente apoyado. Y para cada tramo, si es que las luces L1 son diferentes, entonces debo calcular para cada tramo su correspondiente momento estático total. Desde luego, esto no es real. Esto no es real. En el caso de una viga continua, ya esta franja la podemos asimilar a una viga continua con 4 apoyos. Cada columna representa un apoyo. Y una viga continua con 4 apoyos, su diagrama de momentos muestra que en partes hay momentos positivos y en partes hay momentos negativos. Y no como estoy mostrando ahora, donde todo muestra como si todos los momentos fuesen positivos. Bueno, pero el método de diseño directo procede en principio de esa manera. Bueno, L sub 1, ya lo mencioné, es la luz centro a centro entre columnas en la dirección que se está calculando los momentos. Y L sub 2 es la luz centro a centro entre columnas en dirección transversal a L1. Continuemos. Ahí está el entrepiso. Ahora, también tengo que analizar las franjas horizontales. En este caso, hablando de franjas, voy a tener 2 franjas centrales, ¿ya? Esta es una franja. En la siguiente fila de columnas voy a tener otra franja. Si las 2 franjas son idénticas, basta con diseñar para una de ellas. Y luego también voy a tener franjas de borde. Arriba voy a tener una franja de borde y abajo otra franja de borde. Bueno, las luces. Bueno, en este caso la franja está en posición horizontal y por lo tanto a las luces en esa dirección las identificamos con L sub 1. Y en el otro sentido se las identifica con L sub 2. Y el ancho de franja ha de ser igual a L sub 2. Y luego, nuevamente, agarro esta franja como si fuese una viga continua de 1, 2, 3, 4, 5 tramos. Ahí está L sub n de 5 tramos. Y inmediatamente calculo la magnitud de la carga lineal, que ha de ser igual a la carga superficial anteriormente calculada multiplicado por L sub 2, el ancho de franja. Y luego, con esto, yo puedo calcular los momentos estáticos para la franja, para esta franja que tiene 6 columnas, ¿no?
Hola, sí. ¿Qué pasó? Le fue el internet al ingeniero. Ajá. Esperamos, ¿no? ¿Se queda? No quiero. Los momentos en los extremos, observen que la viga que he planteado es hiperestática. Es hiperestática. Por lo tanto, no la puedo analizar aplicando las ecuaciones de la estática. Bien. Hago lo siguiente. Ingeniero, Sí. disculpe, no está compartiendo pantalla y hace rato se le fue la señal. No se ve nada. Uy, ¿y cómo no me dijeron más Sí, antes? ingeniero, no se ve. ¿Cómo no me dijeron más antes? Recién Reci- ingresó, ingeniero. recién Hace volvió. como 5 minutos se le fue la señal, más o menos. 5 minutos se fue, ingeniero. Ay, así estaba, porque estaba. Bueno, son pues los bajones que tiene el internet. Los bajones que tiene el internet. Bueno, ahora sí. Sí se ve. Pues bien, ahí tengo una viga simplemente empotrada en ambos extremos, sometido a una carga uniforme Q sub U' y las reacciones en los apoyos. Y para el análisis voy a suponer que esta viga está simplemente apoyada. Entonces, si está simplemente apoyado, momentico. Ahí está el diagrama de momentos verdadero, el diagrama de momentos verdadero. Los momentos en los extremos valen Q por L cuadrado sobre 12 y el momento positivo en el centro de la viga es Q por L cuadrado sobre 24. ¿No? Bueno, para llegar a estos momentos negativos y positivos, el método de diseño directo procede de la siguiente manera. ¿Ya? Observen aquí, desde acá arriba tengo una curva parabólica y podría asumir que, veamos, que si la viga fuese simplemente apoyada, entonces este diagrama, momentico, ya.
Ese es el diagrama de el verdadero, el correcto, ¿ya? Eso es Q por L cuadrado sobre 8. Muy bien. Ahora, el método de diseño directo procede de la siguiente manera. Asume que la viga está simplemente apoyada. Por lo tanto, ese es su diagrama de momentos flectores. Si estuviese simplemente apoyada. Y eso es lo que hace el método de diseño directo, que asume que está simplemente apoyado, por lo tanto, no hay momento negativo, solamente hay momento positivo. Y a ese momento positivo se le llama el momento estático total. Se le llama el momento estático total. ¿Y por qué será que se le llama momento estático? Porque todo nombre tiene su razón de ser. Miren, en el gráfico está más arriba a la derecha, los momentos que están ahí, Q por L cuadrado sobre 12, Q por L sobre 24, a esos momentos yo le tendría que llamar los momentos hiperestáticos, ya que corresponde a una estructura hiperestática. Ahora, a M sub 0 se le llama momento estático por el hecho de que estamos asumiendo que la viga se encuentra simplemente apoyada en sus extremos. Y una viguita simplemente apoyada en sus extremos, pues se la puede analizar aplicando las ecuaciones de la estática. No, ya rehabilité ya. Sí, se cortó un momento, pero ya lo hemos rehabilitado. Bien, jóvenes, entonces de ahí viene pues el nombre de momento estático. La clave del aprendizaje es cuanto más auscultemos el significado de cada palabra, de cada término que encontramos en un libro de ingeniería, ya también con mayor profundidad vamos a comprender el comportamiento de una estructura. Pues bien, entonces ahí está el momento estático total, que es Q por L cuadrado sobre 8, Q', L cuadrado sobre 8. Claro que Q' sub U', sabemos que es igual a Q sub U por L2. Pues L2 sería el ancho de franja. Y bueno, una vez hecho esto, para encontrar los momentos positivos y negativos, el método de diseño directo procede de la siguiente manera. Bien, resulta que el momento, este momento que es Q' sub' L cuadrado sobre 12, observen, lo multiplico y lo divido entre 8. Lo multiplico y lo divido entre 8. Y luego hago cálculos. 8 dividido entre 12. Y observen que multiplico y divido entre 8 y entre paréntesis está Q sub U' L cuadrado sobre 8. Eso que está entre paréntesis no es otra cosa que el momento estático total. Y 8 sobre 12 me da 0,66 del momento estático total. Por lo tanto, el momento máximo negativo en el empotramiento, ¿ya?, según la norma americana, es 0,65 de M sub 0. Claro que aquí yo calculé 0,66, pero la norma americana pone 0,65 de M sub 0. Y en el otro extremo se va a repetir lo mismo por simetría. Ahora, para calcular el momento positivo máximo en función del momento estático total, agarro este valor, Q sub' L cuadrado sobre 24, y también lo multiplico y lo divido entre 8, y luego entre paréntesis hago un pequeño arreglo algebraico, y entre paréntesis coloco Q sub U
prima, tiene que decir Q sub O prima, le falta la prima, L cuadrado sobre 8. Lo que está entre paréntesis es el momento estático total. Y 8 sobre 24 me da 0,33. Pues bien, la norma americana dice que para calcular el momento máximo positivo se toma 0,35 de m sub 0. Bueno, y de repente alguien pregunta, ingeniero, usted ha sacado 0,66 y usted dice que la norma americana toma 0,65. ¿Y por qué hace eso? Lo mismo acá. Usted sacó 0,33 y luego la norma americana no coloca 0,36, coloca 0,35. Podemos ver, dice, que el momento negativo, en vez de 0,66, 0,65, o sea, baja el valor del momento negativo. Y el momento positivo, que es 0,33, aumenta. O sea, estos valores no son un capricho al azar de simplemente colocarlos por colocar. Tiene su justificación. Pues bien, estos valores son con la finalidad de reflejar el efecto del fenómeno de fluencia del hormigón. ¿Ya? Debido al fenómeno de fluencia en una estructura de hormigón armado, hay una especie de reacomodo de las tensiones internas en una estructura, de manera tal que se observa que los momentos negativos, debido al fenómeno de fluencia, disminuyen. Y eso que disminuye va en aumento de los momentos positivos. Entonces, aquí justamente está tomando en cuenta, si aquí en lugar de 0,65 colocara 0,66, redondeando, esto es 0,67. Si en vez de 0,65, coloco 0,67, entonces no estaría tomando en cuenta el reacomodo de tensiones debido al fenómeno de fluencia. Y lo mismo, de manera tal que esos dos puntos que baja de 0,67 a 0,65, esos dos puntos se van para el momento positivo. O sea, en vez de ser 0,33, se convierte en 0,35. El CIPECAD también toma en cuenta el fenómeno de fluencia en el análisis de estructuras. Entonces, este método de diseño directo trabaja con estos coeficientes. 0,65, 0,35, 0,65 para los tramos de interiores. Para la franja que hemos agarrado, hay tramos interiores y también hay tramos exteriores. Para los tramos interiores, estos son los coeficientes para calcular los momentos negativos y el momento positivo. Bien, entonces, la norma americana le llama a esos coeficientes los coeficientes K sub I, para distribuir, dice, el momento estático total en tramos internos, Ahí está la formulita para calcular el momento estático total y ahí está. Para tramos internos, dice, ¿no? Los coeficientes para distribuir el momento estático total, para calcular el momento negativo en el extremo izquierdo, 0,65, en el extremo derecho, 0,65, y para calcular el momento positivo a mitad de tramo, 0,35. La norma americana lo coloca así, mediante una tabla.
Y en este caso ya les he explicado de dónde vienen estos valores. Bien, entonces con este coeficiente de 0,65 vamos a calcular el momento negativo en el extremo izquierdo. Con este otro valor vamos a calcular el momento positivo en el tramo, o sea, a mitad del tramo. Y con este valor calculamos el momento negativo en el extremo derecho. Aquí debería haber la letra D. Extremo izquierdo, extremo derecho. Bien, entonces ahí está la franja constituida por 1, 2, 3, 4 tramos, son 5 columnas. Y bueno, mediante esos coeficientes, antes que nada, hay que aclarar que lo que está a la izquierda es un tramo externo, o también le llama tramo extremo, tramo interno, este es tramo interno, y ahí nuevamente tengo un tramo en el extremo. O también le podemos llamar tramo externo. Yo pienso que el término que más se adecua no es extremo. Si aquí me dicen interno, lo contrario de interno es externo. Entonces, si manejo términos con esas características, es más fácil de entender. Pero la norma americana dice tramo extremo, pero el culpable no es la norma americana, sino el culpable es el que ha traducido esa norma del inglés al español. Bien, por eso digo, aquel que se va a traducir libros del inglés al español tiene que ser un experto en la gramática inglesa y un experto en la gramática española. Porque corre el riesgo de traducir y sacar términos a veces que confunden en vez de aclarar. Bien, entonces ahí están los tramos internos. Ya sabemos que los coeficientes 0,65, ahí el momento positivo 0,35, otra vez momento negativo 0,65, positivo 0,35 y 0,65. De esa manera vamos a calcular los momentos máximos positivos para los tramos internos. Bueno, ahora veamos cómo se calculan los momentos negativos y positivos para los tramos externos o tramos extremos. Calculamos, como de costumbre, el momento estático total y debo utilizar esta tabla. Aquí está la tabla para calcular los momentos negativos en los extremos y el momento positivo en el centro. Pues resulta que se presentan 5 situaciones. En cambio, para los tramos internos es sencillito, ya lo hemos visto, 0,65, 0,35 y otra vez 0,65. Acá resulta que se presentan 5 casos. Eso depende del tipo de apoyo que tiene el tramo externo en su borde externo. Por ejemplo, dice, para borde exterior no restringido. Entonces, para calcular el momento negativo mayorado interior, 0,75, para calcular el momento positivo, 0,63, y el momento negativo mayorado exterior, 0. Es 0. Bueno, le voy a explicar más detalladamente esta partecita. 0,75, 0,63 y 0, ¿no? El 0,75 es para calcular el momento negativo mayorado interior y el 0 para calcular el momento negativo mayorado exterior. No siempre es 0, puede ser 0,16, 0,26, 0,30, 0,65. Lo mismo, estos otros valores varían según qué apoyo tiene el tramo externo. Y explico más o menos. Voy a explicar el 0,75, 0,63 y 0.
Bueno, los valores que acabo de mencionar, 0,75, 0,63 y 0, ¿ya? Supongamos que tengo una franja donde aquí hay una columna, otra columna, otra columna. O sea, tengo dos tramos interiores. Ahí no hay ningún problema. No hay ningún problema, ¿ya? Para calcular el momento negativo, 0,65 de m sub 0. Para calcular el momento positivo, 0,35 de m sub 0. Lo mismo para el otro tramo interno. Para el tramo externo, dice, cuando este tramo tiene un apoyo externo no restringido. No restringido significa que es un apoyo simplemente apoyado. Lo mismo al otro lado, simplemente apoyado. Entonces, si yo tengo un tramo donde su borde externo está simplemente apoyado, seguramente ustedes estarán de acuerdo conmigo, el diagrama de momentos flectores es de este tipo, ¿no? En el apoyo, el momento es 0. O sea, su coeficiente K es 0. Aquí, en el centro, para calcular el momento positivo, ¿cuánto era el coeficiente? ¿Se acuerda alguien? Para el momento positivo. 63, ingeniero. 0,35. No. 0,63. Momento positivo mayorado en el tramo. 0,63. Entonces, si quiero calcular este momento positivo, ha de ser 0,63 de m sub 0. Listo. Y para calcular el momento negativo, ¿ya? Interior, a este le llama momento negativo interior y a este le llama momento negativo exterior. Para calcular el momento negativo interior de este tramo externo, dice 0,75 de m sub 0. Listo. Lo mismo al otro lado. Voy a tener este diagrama. Aquí el coeficiente es 0, por lo tanto 0 multiplicado por m sub 0, obviamente me va a dar 0. El momento es 0. ¿Por qué? Porque el coeficiente para un apoyo no restringido, pues el coeficiente vale 0. Y de esa manera, para los tramos extremos, determinamos los momentos positivos y negativos. Pero no siempre el borde exterior es no restringido. El segundo caso, cuando se tiene una losa con vigas entre todos los apoyos. Losa con vigas entre todos los apoyos. O sea, hay viga de borde en todo el perímetro del entrepiso y vigas también al interior. Pues en ese caso, observen, el momento negativo mayorado exterior ya no es 0. Ya no es 0. ¿Qué significa? Que ya el apoyo no es no restringido, sino que hay vigas de borde, hay vigas al interior, y el diagrama de momentos flectores, en este caso, el diagrama de momentos flectores es de este tipo. Viene ahí y hace esto. Ay, carácter. Y hace esto. Eso hace. Entonces, aquí hay momento negativo, hay momento positivo y negativo. Para calcular este es su coeficiente K multiplicado por m sub 0. ¿Cuánto vale ese coeficiente? Según la tabla, vale 0,16. Momento negativo mayorado exterior, 0,16. Para calcular el momento positivo, 0,57, y el negativo interno,
0,70. 0,16, 0,57 y 0,70. Entonces, este momento, 0,16 de m sub 0, y acá 0,57 de m sub 0, y acá 0,70 de m sub 0. Entonces, a través de esta tabla, se extraen los coeficientes para calcular, aquí a la derecha hay un gráfico genérico, el momento negativo externo, el momento negativo interno y el momento en el tramo. Estos coeficientes que están acá arriba son para el momento negativo interno. Los coeficientes que están en el centro son para el momento positivo en el tramo y los coeficientes que están abajo, en la fila de abajo, son para el momento negativo externo. Bueno, resulta que esta tabla la veo media incómoda y yo lo he modificado. Ahí está la tablita que yo lo he modificado, ¿no? Para hacerlo más didáctico, yo diría, no sé, mire. Para cuando tengo el borde exterior no restringido, 0, 0,63 y 0,75. Cuando mi losa lleva vigas de borde y vigas al interior, ¿no? 0,16, 0,57, 0,70, ¿no? Entonces, y ahí está, observen, este es el tramo extremo. El momento negativo exterior, el momento negativo interior y el momento en el tramo. Entonces, los coeficientes para el momento negativo exterior, para el momento positivo en el tramo y para el momento negativo interior están acá en el mismo orden. 1, 2, 3. Están en el mismo orden. 1, 2, 3. ¿Ve? Yo lo veo más versátil el manejo de esta tablita, ya que el de la norma americana medio me chipaba y dije mejor lo modifico y ahí lo voy a tener más fácil de entender y de manejar la tabla. Y bueno, son 5 casos, ¿no? Aquí lo muestra. Son 1, 2, 3, 4, 5 casos, solo que yo los he ordenado al revés para tener mayor facilidad en el manejo de la tabla. Bueno, hay coeficientes para losa con vigas entre todos los apoyos, hay coeficientes para losa sin vigas entre todos los apoyos, pero sí, y sin viga de borde, sin vigas entre todos los apoyos y sin viga de borde. Losa sin vigas entre todos los apoyos, pero con viga de borde. Y luego viene el borde exterior totalmente restringido. ¿A qué se refiere con esto de borde exterior totalmente restringido? Se refiere a que si este es la franja, suponiendo que tenga un cierto espesor, y luego las columnas. Acá hay una columna que tiene también un cierto espesor, por acá otra columnita, un cierto espesor, y así sucesivamente. Luego, acá dice borde exterior totalmente restringido. Bueno, eso significa que en el borde exterior tengo una columna de una rigidez bastante elevada. Una columna de bastante rigidez. De manera tal que este tramo externo se lo puede asumir como si fuese un tramo empotrado en su extremo derecho y también empotrado en su extremo izquierdo. Cuando digo empotrado, significa que ese borde está totalmente restringido, o sea,
ese borde no tiene desplazamiento angular ni desplazamiento lineal de ninguna índole. Eso se llama borde totalmente restringido. Y para que ese borde esté totalmente restringido, ese borde tiene que apoyar en una columna de gran rigidez. Y en ese caso, para este tramo externo, el diagrama de momentos flectores es de este tipo. ¿Cuánto valen los momentos negativos? 0,65 de m sub 0, y aquí también 0,65 de m sub 0, y el momento positivo 0,35 de m sub 0, ¿no? Eso dice la tabla. Ahí está. Para borde totalmente restringido, 0,65, 0,35 y 0,65. Bien, jóvenes, tengo una pequeña urgencia, jóvenes, ya prácticamente con esta partecita he concluido la forma como se distribuye, cómo el momento estático total, a partir del momento estático total, se obtienen los momentos negativos y positivos correspondientes a la franja que estamos analizando. ¿Ya? El día martes voy a explicar lo mismo, pero a través de puros gráficos. Estos son gráficos para, digamos, borde no restringido, borde con vigas, en fin, los diferentes casos lo voy a explicar. O sea, voy a volver a repetir lo mismo. Obviamente lo voy a hacer más rápidamente, de ahí que por favor les voy a pedir que no dejen para de último el inicio del estudio, ¿no? La materia de hormigón, y especialmente la materia de hormigón 2, es bastante extensa, y no solamente eso, sino que para la mayoría de ustedes son temas que nunca lo han visto y por lo tanto implica que tienen que estar permanentemente estudiando. Bien, jóvenes, me van a disculpar, tengo una pequeña urgencia. Me despido hasta el próximo martes. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.